El robo de mercancías en carretera ha llegado a niveles realmente preocupantes, siendo un problema al que se enfrentan los transportistas de todo el mundo. El impacto económico solamente en el territorio de la Unión Europea supera los 8.000 millones de euros anuales. Cantidad calculada con los datos de las denuncias de los transportistas. Hay que tener en cuenta que muchos transportistas no llegan a denunciar el robo. Tal es la indefensión que están viviendo los profesionales del transporte de mercancías que en algunos países ya comienzan a hacer manifestaciones para pedir que los gobiernos tomen medidas. Para hablar de este problema y buscar soluciones, hoy Mundo Seguridad JM, gracias a la magia de YouTube, nos hemos trasladado a México, donde hemos tenido la suerte de ser atendidos por Samuel Cacho Cámara, director general de una de las principales empresas de seguridad de México, la empresa CR Nova Security. Hola Samuel, gracias por recibirnos. Nos gustaría que nos explicaras a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Mundo Seguridad JM tu punto de vista de un servicio de custodia de transporte de mercancía en carreteras y cómo se puede mejorar. Yo creo que el punto débil es no entender qué es un servicio de custodia. ¿Qué no es un servicio de custodia? Es un servicio de acompañamiento que solo va acompañando a la unidad que está cuidando y que se espere que la unidad de custodia vaya a repeler un ataque ante un robo. Eso no es un servicio de custodia. Un servicio de custodia es una unidad que se encargue de verificar que se cumplan las consignas de prevención durante la ruta. ¿A qué me refiero con esto? A garantizar que el transporte se vaya por la ruta acordada, que sea una autopista de cuota, que no ponga en riesgo la mercancía que va resguardando al no hacer paradas en lugares no permitidos, que no se pare constantemente, evitarlo a la manera de lo posible en destinos cortos paradas, en destinos largos tener ubicados donde sí se puede parar y garantizar que se paren ahí. Y la otra parte importante de la custodia es, en caso de que se llegue a tener algún intento de robo o evento de robo, poder alertar oportunamente a la central de monitoreo para que la central pueda enviar los operativos ante las autoridades correspondientes y que se pueda, en su caso, poder prevenir el robo. La verdad que una coordinación así, para que lo lleve solo una empresa de transportes, es difícil. Por lo tanto, lo mejor sería que contratara una empresa de seguridad. ¿Nos puedes decir qué beneficios le puede aportar a una empresa de transportes una empresa de seguridad? Muchas empresas buscan dos objetivos. Una es bajar el nivel de riesgo durante la ruta, evitar que lleguen a asaltar su mercancía, y la otra es cumplir con un requisito de las aseguradoras. En ambos casos siempre hay que buscar cubrir en su caso los dos. Muchas empresas nada más quieren cubrir el tema de las aseguradoras para que en caso de un robo el seguro les pague. Pero la otra también es muy importante porque hay ciertos costos ocultos que las empresas luego no llegan a ver. ¿Qué tipo de costos ocultos? Ciertas penalizaciones de los clientes cuando no entregan su producto, que el producto no llegue a la venta final, entonces pierden una venta, que el mismo producto esté compitiendo contra sus mismos productos en el mercado negro, que también causa mala imagen para las empresas. Entonces es muy importante que busquen una empresa de seguridad que sí realmente les ayude a minimizar el riesgo para que eviten a la medida de lo posible los robos. ¿Qué pasa cuando ya se crea un mercado negro del producto del cliente en especial, que ya hay demanda de ese producto en el mercado negro? Ya es muy complicado o es más costoso y más difícil poder evitar ya que lo sigan robando.
Perdonar que pare la entrevista, pero es que quiero darle las gracias a Jorge Armando Cedillo. Sin él, esta entrevista nunca se hubiera hecho. ¿Qué es lo que hace que CR Nova Security sea actualmente una de las mejores empresas de seguridad de México y que encima está marcando la diferencia? Yo creo que tenemos dos grandes diferenciadores. Uno es la innovación. Nosotros constantemente estamos tratando de innovar, encontrar cosas nuevas tanto en los procesos como en tecnología, que nos ayuden a que nuestro trabajo sea más eficiente y a la vez sea más seguro para el cliente, más seguro en cuanto a la infraestructura tecnológica. Contamos con ciertos aditamentos y herramientas que nos ayudan a que el riesgo durante el traslado de las mercancías sea aún menor. Entonces eso nos ha ayudado bastante en el tema de seguridad en el transporte. Y la otra diferenciador importante es el tema que nos enfocamos mucho en la parte de los sistemas de gestión. Esto nos ayuda a que lo que decimos que hacemos, lo hacemos por procedimientos y por políticas que son auditados por instituciones, y esto le da mucha garantía al cliente de que no son argumentos de venta, sino que está bien cimentado nuestra operación, nuestro proceso, y nuestros lineamientos están basados en la mejora continua y las mejores prácticas. Una de las cosas que más impresionan cuando uno se pone a mirar el historial de CR Nova Security es que tiene todas las certificaciones y premios. ¿Nos puedes explicar cómo lo has conseguido y cuál es el objetivo? Bueno, en cuanto a certificaciones, pues es básicamente para darle certeza a nuestros clientes de que nuestros sistemas de gestión de calidad están avalados por instituciones internacionales, que no nada más mencionamos que trabajamos con calidad y con procesos, sino que hay organismos que nos avalan y nos auditan prácticamente cada año, y que no solo nos verifican o avalan que estamos haciendo las cosas bien, sino que nos ayudan a mejorar día a día para que nuestros procesos mejoren y estén los clientes satisfechos con nuestro servicio. Y el tema de premios, pues básicamente son reconocimientos que hemos obtenido y que la verdad es que reconocen el esfuerzo que estamos haciendo en temas de calidad, principalmente, que los premios son más enfocados en la parte de calidad, y también nos enfocamos bastante en la empresa de responsabilidad social. Entonces también básicamente son reconocimientos que nos han dado y que agradecemos mucho pues que nos hayan otorgado. Esperamos que la entrevista haya sido de vuestro interés, y algo me dice que todos hemos aprendido algo de ella. En la descripción del vídeo y en nuestra página web os dejaremos los enlaces e información para que os podáis poner en contacto con la empresa CR Nova Security. Gracias, Samuel, por dedicarnos un rato de tu tiempo y sobre todo por compartir con nosotros tu experiencia. Y volvemos a darle las gracias a Jorge Armando, de verdad que sin él esto no habría sido posible. Cualquier pregunta o comentario en la descripción del vídeo. Y no olvidéis que Mundo Seguridad JM continúa tanto en su página web como en todas las plataformas de internet en las que estamos. Y lo de siempre, si no os habéis suscrito, suscribíos. Pronto subiremos nueva información junto con nuevas sorpresas.